Hola, un gran saludo amigos plomovidentes de Plomo Parejo. Bueno, del 15 al 28 de julio se va a efectuar en Caracas, Venezuela, América del Sur, una reunión, un congreso, un magno evento organizado por el Foro de Sao Paulo. Este es un evento que reúne lo más granado y lo más bajo y lo más rastrero del comunismo mundial, del comunismo internacional. Filosofía fracasada en muchos países, pero que ellos como trasnochados buscan dónde reunirse y hacen alarde de una gran organización y le dan toda la publicidad del mundo, porque para eso sí son buenos los medios de comunicación, para que les hagan propaganda a ellos. Y entonces se van a dar cita aquí en Caracas, Venezuela, donde no sé cuál es el motivo de reunirse, pero será para planificar los países a intervenir, los países a ser desestabilizados, los países que serán saqueados, ¿ah? Como ha pasado en todo el mundo, donde ha llegado el comunismo, ese país ha quebrado o ha fracasado. Pero resulta que no solo son los comunistas los que se reúnen en esta oportunidad en Caracas, y el año pasado, el 2018, lo hicieron en Cuba. ¿Ah? El mar de la felicidad, perdón. Resulta que cuando hablamos de comunismo, estamos hablando también de terrorismo, de delincuencia y por supuesto del narcotráfico. ¿Por qué? Porque esa es la fuente de financiamiento que tienen este grupo de comunistas, terroristas, delincuenciales y narcotraficantes. El narcotráfico, que es una próspera industria delictiva, es la que le da el brazo económico a los grupos comunistas y terroristas. ¿Por qué? Porque con ellos se compran armas, con ellos se compran conciencia, con ellos se intervienen en países, con ellos se destabilizan democracias y se compra ciudadanos, como han hecho aquí, especialmente con los militares. Hablando de los militares, yo quisiera saber cuál es la posición de ellos ante el Foro de Sao Paulo, porque que yo sepa, en mis tiempos mozos, cuando me formaba como militar y siendo cadete, me acuerdo que en los cursos de guerrilla que hacíamos, evaluábamos estos grupos, conocíamos los protagonistas de estos grupos delictivos llamados comunistas, grupos que fueron derrotados a los finales de los años 60 aquí en Venezuela y que fracasaron y que tuvieron que meterse en el juego democrático y que participaron en elecciones donde muchos de ellos quedaron como diputados. Pero esto simplemente era el trampolín para tratar de ir penetrando las instituciones. Después vino la época de Chávez, donde muchos se camuflaron detrás del movimiento supuestamente revolucionario de Chávez, que no era otra cosa que era la unión de comunistas trasnochados, fracasados, terroristas, tanto nacionales como internacionales, delincuentes nacionales e internacionales y narcotraficantes. El narcotráfico no solo financiaba estos movimientos, sino que también hizo o quebró la voluntad, la rectitud, la formación de muchos militares que hoy en día forman parte del mal llamado cartel de los soles y el cartel de la Guajira. ¿Por qué les digo todo esto? De que cuál va a ser la posición de los militares. Porque los militares están dando pie de que se reúnen estos grupos que por los momentos son amigos de ellos, pero que nunca un comunista será amigo de un militar, porque ellos tienen un resentimiento de hace mucho tiempo que los militares, defendiendo la Constitución, atacaron, enfrentaron el comunismo y lo redujeron y lo vencieron en Venezuela. Entonces ahora que ellos se disfrazan, una vez se dicen que son gobiernos socialistas, comunistas, y otra vez se dicen que son democráticos. Yo quiero ver cuál es la posición de estos militares, porque aquí ellos se estarían jugando el pellejo y la existencia de la Fuerza Armada. Por eso es que ha crecido
y ha ido penetrando la Fuerza Armada un movimiento llamado la Milicia Bolivariana, que no son sino militantes comunistas que se disfrazan de milicianos para cobrar un sueldo y para obtener una caja clave y decir que tienen un trabajo, que ellos están trabajando. Esta es la cuota, la humilde cuota que le puede dar un gobierno fracasado como el de Nicolás Maduro y también el de Hugo Chávez. Entonces, por eso, si usted va a los almacenes militares, verá a los milicianos diciendo dónde se estacionan. Si va al hospital militar, verá que los ascensoristas son milicianos. Y para ustedes contar, ellos son utilities, sirven para todo y después, cuando no les conviene, como decía Chávez, los usan como condones y los botan. Entonces, pero lo que quiero decir con la reunión que se va a dar en Venezuela del 25 al 28, donde el Foro de Sao Paulo tomará, inundará el país con comunistas de toda la calaña y de cualquier parte del mundo, va a servir para tratar de apuntalar un gobierno fracasado como el de Maduro, un gobierno que se ha aliado con delincuentes, narcotraficantes y por supuesto por terroristas. Entonces aquí va a estar lo más granado, aquí se va a jurar que se le va a dar apoyo para intervenir en otros países. Ante esta situación, el resto del mundo, los países democráticos, deben fijar una posición clara de cuál va a ser su actuación ante esto que se está dando. Porque Venezuela, si bien ahorita tiene un gobierno que ellos dicen que es socialista, pero que es comunista, ese gobierno se va a prestar para ver cómo interviene en otros países y cómo rescata países que perdieron, como Brasil, como Colombia, que siempre lo han perdido, como Perú, como Ecuador, como Argentina, y para ustedes contar, al igual que con los países de Centroamérica. Porque si bien Venezuela puede financiar eso, ahora tendrá el apoyo del gobierno mexicano, y esto es grave no solo para los países de América Latina, sea del sur, del centro o del norte de América Latina, sino que también que será muy peligroso para los Estados Unidos de Norteamérica, porque aquí se van a trazar planes de penetración, de intervención, no solo militar, económica, de desestabilización, de penetración social, donde van a trabajar con el pueblo, engañándolo, dándole dádiva para que se pleguen, apoyen estos movimientos, desestabilicen sus propios países y se le vaya haciendo un cerco político, social, económico a los Estados Unidos de Norteamérica y por supuesto una penetración con drogas para diezmar a la población de todos los Estados Unidos de Norteamérica y por supuesto a todos los países desarrollados del mundo que combaten el flagelo del comunismo, el flagelo del narcotráfico, el flagelo de la delincuencia y por supuesto el flagelo del terrorismo. Sobre todo esos países europeos deberían estar atentos de lo que va a suceder en Venezuela, porque ellos han sufrido en carne propia las actuaciones del terrorismo, no solo islámico, sino del terrorismo mundial. Puede ser terrorismo africano, terrorismo de los países de la órbita soviética, así como terrorismo de organizaciones latinoamericanas y por supuesto terrorismo español y francés. Entonces aquí el problema no solo es de Venezuela, el problema es que aquí se incuba, se organiza todo, pero todo eso se va a regar por el mundo, o es por lo menos lo que ellos van a tratar de hacer. Debemos estar muy atentos, debemos estar pendientes. Las organizaciones políticas que dicen ser democráticas en Venezuela no han dicho nada, no han abierto la boca cuando este es el momento de protestar, cuando este es el momento de rechazar, de fijar posiciones, pero muchos no lo pueden hacer porque muchos de esos partidos que dicen ser de oposición y que supuestamente luchan por la democracia son países que pertenecen a la Internacional Socialista y bueno, y comulgan, juegan a la convivencia. Partidos como Acción Democrática, Voluntad Popular, el mismo Primero Justicia. Entonces vayan viendo con quién está cada quien, si están con el Dios o con el diablo. Es todo por hoy, hasta la próxima en Plomo Parejo.